El día de hoy vamos a hablar de los fundamentos de análisis de los estados financieros. Vamos a empezar con la primera parte, que es la contabilidad e información contable. El propósito y fundamental de la información contable es ayudar a la toma de las decisiones, teniendo claro que las personas que utilizan la información se van a llamar usuarios y ellos se encuentran dentro de la empresa o pueden estar relacionadas con la misma desde fuera. En este caso, uno de los ejemplos puede ser las autoridades gubernamentales o los acreedores de la empresa. El tipo de información que se requiere para cada usuario, así como la forma de utilizarlas, varía conforme cada usuario y justamente por o para sus necesidades. En la contabilidad vamos a encontrar dos ramas, la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. La contabilidad administrativa genera información para los directivos de una organización. Consiste en el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar información que los ayude a cumplir los objetivos organizacionales. Y la contabilidad administrativa también se enfoca en los diferentes niveles dentro de la administración de una empresa. O ejemplos pueden ser el informe acerca de los datos operativos, los presupuestos, los análisis de costos y algunos otros ejemplos. Y también tenemos la contabilidad financiera, que es donde se obtiene información destinada a quienes toman decisiones desde fuera de la empresa. ¿Quiénes ocupan esta información? Bueno, pues los accionistas, los proveedores, los bancos y agencias gubernamentales reguladoras. La información que se presenta a los usuarios externos se incluye en cuatro informes básicos llamados estados financieros. En los estados financieros es útil al usuario en general para contar con elementos de juicio respecto al nivel de eficiencia operativa, rentabilidad, riesgo financiero, grado de solvencia y liquidez de una entidad. Vamos a tocar el tema de usuarios externos e internos. Los usuarios externos no están dentro de la empresa, pero sí están interesados en la situación de la misma. Tenemos como ejemplo a los proveedores, que para asegurar la liquidez que les garantice el cobro de los créditos otorgados a la empresa, requieren de esta información. Este tipo de usuario se basa exclusivamente en los estados financieros, ya que no cuenta con toda la información generada como ocurre con los usuarios internos. Ellos están, digamos que en la parte de afuera y pues estos datos solamente son parámetros para también las tomas de las decisiones. Los usuarios internos son aquellos que tienen acceso directo a los documentos y a las operaciones de la empresa. Y el principal interés estriba en medir los resultados de las políticas establecidas por dichas empresas, como el correcto o erróneo manejo en la gestión de la empresa. Además de encontrar los puntos amarillos o importantes, los problemas a los que se está enfrentando la empresa o podrá enfrentarse en el futuro, para así tomar las decisiones oportunas y asertivas que permitan a la empresa efectuar una planeación estratégica para cumplir con las metas y los objetivos que se tracen como tal. Dentro del grupo de los usuarios internos, tenemos a los administradores o directores, pasando por gerentes y los jefes de departamento hasta los empleados en general. Ellos sí están más directo con la información y de una manera tienen como mayor control en lo que entra, en lo que sale, dependiendo de la empresa o a lo que se dedique, es una de las partes importantes. Vamos a mencionar que vamos a tener las normas de información financiera. En la norma de la información financiera, en el A3, se clasifican estos usuarios de la información financiera en diferentes. Unas, accionistas o dueños, que son las empresas con algún fin de lucro; patrocinadores, que son empresas que no tienen fin de lucro; órganos de supervisión y vigilancia, corporativos internos y externos; administradores, proveedores, acreedores, empleados, clientes y beneficiarios, unidades gubernamentales, contribuyentes de impuestos en empresas gubernamentales, organismos reguladores
Aquí tenemos el ejemplo de la Bolsa Mexicana de Valores y demás usuarios. Debido a que los accionistas o dueños confían la administración de la entidad a administradores o gerentes profesionales, su medio para conocer la situación financiera de la empresa son los estados financieros y los reportes emanados de estos. Ahora bien, vamos a pasar a los estados financieros básicos y las características. Esos estados financieros deben de tener bases firmes que le permitan a los usuarios checar y comparar la información financiera para que tengan un parámetro de una empresa a otra empresa en un periodo determinado. Y también poder checar las diferencias no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Lo anterior se hace desde los inicios de la contabilidad a la creación de una normatividad que proporciona un marco de referencia. En México vamos a tener estas normas de información financiera y estas normas las determina el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que es la CINIF, que estas son dos de las normas o reglamentos que se van a tocar y se van a tomar. Tenemos un estado de situación financiera o también se le puede llamar posición financiera o balance general. Este es un estado financiero estático, ya que presenta la situación de la empresa en una fecha determinada. El estado de resultado integral, que también se conoce como estado de pérdidas y ganancias en el caso de empresas con fines de lucro, o estado de actividades para las empresas sin fines de lucro. Ese es un estado financiero dinámico que solamente presenta los resultados de un periodo de operaciones. El estado de variaciones en el capital contable, con empresas con fines de lucro, donde muestran los cambios en la intervención de los accionistas o dueños, y estado de flujo de efectivo. El estado de cambios en la situación financiera nos muestra las fuentes donde se aplican estos recursos. Ese es un estado financiero dinámico porque muestra el origen y aplicación de los recursos durante un periodo. Vamos a hablar de las características de los estados financieros y una de las características es la confiabilidad. La información financiera tiene esta cualidad, ya que su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos que tengan una veracidad, concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar. Siempre debe de haber esta parte confiable de datos, de información, de lo que se dedica la empresa, de lo que hacen con cada una de los fondos, del dinero y demás. La relevancia es la información financiera, pues esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes utilizan esta información. Debe servir de base para elaboración de predicciones y ser susceptibles de confirmación. Mostrar los aspectos más significativos de la entidad. La comprensibilidad, que es de los estados financieros, es que se facilite su entendimiento a los usuarios generales. Y la comparabilidad. Para que esta información sea comparable, debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con esta información. Vamos a continuar con algunas de las limitaciones en el uso de los estados financieros. En la norma de información financiera A3, que nos menciona el libro base de la materia, nos dice que se indican las limitaciones en el uso de los estados financieros de entidades con fines de lucro, como lo mencionan, las transformaciones internas, transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Los estados financieros, especialmente el balance general, presentan el valor contable de los recursos y las obligaciones de la entidad, cuantificables confiablemente con base en las normas de información financiera. Y por último, por referirse a negocios en marcha, están basados en varios aspectos en estimaciones y juicios que son elaborados considerando los distintos cortes de periodos contables y que es motivo por el cual no pretenden ser exactos.
Hay estados financieros dinámicos y estáticos. Los estados financieros dinámicos serán aquellos que presentan las cifras resultantes de un periodo de operaciones. Y los estados financieros estáticos son aquellos estados financieros que presentan la situación de la empresa a una fecha determinada. Como ejemplo, podemos tomar el balance general o el estado de situación financiera. Los estados financieros reales muestran datos históricos, es decir, de operaciones ya realizadas por la entidad, a diferencia de los estados financieros pro forma, que muestran las cifras estimadas de un periodo futuro, generalmente derivadas de un presupuesto que incluye la parte de la contabilidad administrativa. En los estados financieros básicos y secundarios, en los básicos tenemos el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultado integral, los cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Los estados financieros son los de un solo periodo, mientras que los estados financieros comparativos muestran cifras de dos o más periodos. Se puede resumir que la información financiera es una película de la situación de la empresa, lo que realmente esté pasando en la empresa y de la evolución que ha sufrido con el paso del tiempo, así como de la tendencia que lleva la misma, para ver en dónde han tenido más avances, en cuestión de presupuesto, en cuestión de ingresos, en cuestión de cuestión económica, de personal, de producción. Los usuarios internos y externos de la información deben poder localizar en esta los puntos frágiles de la empresa, es decir, percibir las llamadas de atención respecto a futuros problemas que puedan presentarse, como por ejemplo la pérdida de liquidez o baja de productividad, pues no solo sirve para medir la eficacia y eficiencia de la operación o la eficiencia de la administración en las decisiones tomadas y en las políticas implantadas, sino que también sirva como una base para la planeación estratégica de la empresa. Ahora bien, vamos a tocar el estado de resultado integral. Aquí ese es emitido por entidades lucrativas y se va a conformar por ingresos, costos y gastos. Aquí vamos a tener los ordinarios que se van a derivar de transacciones, transformaciones internas y de otros eventos usuales que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Los no ordinarios que se derivan de transacciones, transformaciones internas y de otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no, y los de utilidad o de pérdida neta. Hacen referencia al 1 de enero del 2013, donde hay una versión de la normatividad referida al estado de resultados integral como una respuesta al proceso de convergencia con la norma internacional de contabilidad. Aquí podemos ver que tenemos estos dos parámetros, la parte nacional, pero también la parte internacional, donde podemos hacer esta comparación. Se especifica que una entidad debe presentar todas las partidas de ingresos, costos y gastos de la entidad devengados durante el periodo contable, a menos que una normatividad requiera o permita otra cosa. Vamos a hablar de los ingresos. Los ingresos, los descuentos y bonificaciones comerciales otorgados a los clientes, así como las devoluciones efectuadas, deben disminuirse de las ventas o ingresos para obtener el importe de las ventas netas. Los costos y gastos, alguno de los dos criterios siguientes o una combinación de ambos para clasificar sus costos y los gastos, basado en una función de los costos y gastos, son genéricos y se caracteriza por separar el costo de ventas de los demás costos y gastos. También tenemos en esta clasificación los rubros se desglosan y presentan en forma analítica sin agruparse en genéricos normalmente. Los utilizan en el sector de servicio. Esa es la clasificación que utilizan los restaurantes, los hoteles y en general empresas que se dedican a la parte del servicio. Las empresas que cotizan en la bolsa deben utilizar el formato pro forma que maneja la Bolsa Mexicana de Valores a fin de hacer comparables los estados financieros de las diferentes emisoras, por lo que sin importar el giro utilizarán el formato por función. El resultado integral del financiamiento se va a conformar por ingresos y gastos que se relacionan con actividades de tipo financiero, donde entran la parte de gastos por intereses, ingresos por intereses,
fluctuaciones cambiarias, cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros, ganancias o pérdidas por la evaluación de un activo financiero a valor razonable. Conforme a la NIF A5 se integran los siguientes conceptos. Uno es el activo, que atiende a la naturaleza y pueden ser de diferentes tipos. Efectivo y equivalente, derechos a recibir bienes o servicios, bienes disponibles para la venta o transformación y posterior venta, bienes destinados al uso para su construcción y posterior uso, aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable de otras entidades. Los pasivos, que son obligaciones de transferir efectivo o equivalentes, obligaciones de transferir bienes o servicios, obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la propia entidad. Y tenemos un capital contribuido y un capital ganado. Los activos suelen presentarse en el balance general en tres grupos, el activo circulante, el fijo y el diferido. Pero hoy día la clasificación ya no se considera en el grupo de diferidos, sino que el balance suele presentarse en circulante, no circulante e intangible. Los activos intangibles se refieren a aquellos activos que carecen de sustancia física y que generarán beneficios económicos futuros. Estos representan costos, se espera aporte-beneficio más allá del periodo en que se incurrieron. Los beneficios futuros se esperan obtener en encuentro en el presente, frecuentemente representados en forma intangible mediante un bien de naturaleza incorpórea. Vamos a tocar la parte de los métodos de análisis vertical. La metodología empleada debe incluir dos tipos de métodos, los métodos verticales y los métodos horizontales. Los métodos verticales se efectúan sobre cifras de un periodo en particular y que son conocidos como índices financieros, que incluyen uso de porcentajes, razones simples, razones estándar, puntos de equilibrio, método DuPont. Los métodos horizontales se relacionan conceptos y cifras de dos o más periodos y los más comunes son aumentos y disminuciones y las tendencias. Los métodos de razones simples hay razones estáticas, las que se relacionan en renglones diferentes del balance general o estado o situación. Las razones dinámicas, que se relacionan básicamente en diferentes renglones del estado de resultados, el cual es un estado financiero dinámico. Y las razones estático-dinámico, que son aquellas que relacionan renglones del balance y en el estado de resultados. Bueno, por mi parte sería todo con referencia a los fundamentos de análisis de estados financieros.